Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina el Magazine. Bueno, vamos a hablar de otros asuntos que tienen mucho que ver con el Garden Center, con la filosofía, con la esencia de Oasis Wildlife. Vamos a hablar de paisajismo, de jardines, y fíjense lo que les digo, de jardines naturalizados. No sé si conocen este término, pero desde luego aquí tenemos a dos auténticos expertos que nos lo van a describir, y es que todo lo que tiene que ver con el paisajismo y la jardinería no solamente no se ha detenido durante la pandemia, sino que además ha evolucionado progresivamente durante estos años. Está con nosotros Óscar Andrés Ceballos, gracias Hola. por estar aquí, y también Jorge Martínez Guédez, arquitectos paisajistas, y además son los precursores, podemos decir, bueno, mantienen un legado, obviamente, pero de estas tendencias del 2022. Vamos a empezar por el inicio. ¿Qué es un jardín naturalizado? Un jardín naturalizado lo puedes ver fácilmente como un jardín sostenible, un jardín con grandes praderas, un jardín en donde todos los elementos que en él se encuentran, pues están todos relacionados unos con otros y aportan un plus a nivel paisajístico, no solamente de donde se encuentra, sino también de su entorno. Es decir, ¿un jardín naturalizado es un jardín sostenible? ¿Es un jardín que no tira de especies que aquí estarían abocadas a...? Incluso un jardín naturalizado, extendiendo un poco lo que dice Óscar, ¿Sí? es aquel que está basado en soluciones que te da la propia naturaleza. ¿Sabes? Es tomar cosas que pasan en la naturaleza, que pasan en un ecosistema real, y aplicarlos a un jardín, lo cual garantiza muchísimo más el éxito, tiene mejor impacto, es mucho más... A ver, tiene mucha más identidad, es mucho más rico porque está tomando soluciones que vienen de la propia naturaleza, que es lo que funciona mejor, creo yo. Es decir, que ustedes se pasan el día observando Sí, cómo tal se cual. comporta la naturaleza y cómo yo lo puedo llevar esto a casi un arte, ¿no? Que Tal son cual. estos jardines. Actualmente uno de las funciones de los jardines, nosotros tratamos de introducir plantas que sean beneficiosas para el jardín. ¿En qué sentido? Que esa planta sirva como hotel u hogar de algunos insectos beneficiosos que incluso te ayudan a combatir las plagas que puede tener el propio... Sin usar todo tipo de sin fertilizantes, usar productos ¿no? fertilizantes o productos químicos que al final dañan el medio ambiente. ¿Esto qué ha supuesto en el cambio del paisajismo del Oasis Wildlife? ¿Qué han tomado de ese legado y qué han aportado ustedes? La nueva generación. Al final las nuevas tecnologías, somos jóvenes, al final usando la tecnología lo hemos implantado en procesos que ya se llevan haciendo durante muchísimos años, y es adaptarlo a las nuevas tecnologías y a los nuevos requerimientos que ahora exigen propietarios de grandes hoteles o viviendas. Mira, por ejemplo, el claro ejemplo, quieren jardines que sean sostenibles, que tengan bajo consumo hídrico, que se consuma muy poca agua, que se utilice planta autóctona y endémica, cosa que nosotros somos expertos y productores de plantas endémicas y autóctonas aquí de Canarias, y eso ayuda muchísimo a combatir todo lo que es esto del cambio climático y aporta un nivel mucho mayor a la sostenibilidad. Es decir, a diferencia de los años 80, donde querían jardines de rosales, por ejemplo, quizá algunas personas ahora mismo ya vemos belleza y respeto en los cactus, en las grasas, no lo vemos como una categoría inferior. No, ya el jardín pasó de ser un elemento simplemente decorativo a ser un elemento más que todo funcional también en la arquitectura. Antes la jardinería estaba totalmente desprendida de lo que era la arquitectura, y ahora va muy de la mano. Se concibe un proyecto desde todos sus frentes, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista paisajístico, desde el punto de vista arquitectónico, y ya la jardinería pasa a ser un elemento muy importante en lo que son los proyectos actualmente. Bueno, la jardinería ha sido siempre importante como fuente de ingresos para Oasis Wildlife, tanto en el 1.000.000 de metros cuadrados que tienen ustedes aquí y que tienen que cuidar, obviamente, como en proyectos privados. De hecho, estábamos hablando fuera de cámara que es muy fácilmente comprobar que un jardín de un hotel ha tenido
el sello del Oasis Wildlife, porque había una estructura que se repetía, ¿no? Que es un poco el sello de Efectivamente. identidad, las cascadas de agua, la piedra natural, las plantas del parque, etcétera, ¿no? ¿Cómo se han comportado los hoteles, los jardines privados durante estos años? ¿Se sigue apostando por esta jardinería? Se sigue apostando por esta jardinería, se sigue apostando por el mismo concepto. Desde la pandemia hemos visto cómo, incluso dentro de la pandemia, hemos visto cómo los hoteles o las grandes hoteleras deciden o decidieron por apostar por la jardinería para darle una limpieza de cara a lo que era el estar en el hotel. Se ha invertido muchísimo en jardinería, no solamente en hotelería, sino también en sitios privados, como puede ser casas particulares. También. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo creo que hablábamos incluso antes de lo que ha generado, lo que generó un poco la pandemia. Yo creo que el hecho de estar en casa le hizo darse cuenta a la gente de lo importante que es los espacios donde vive, ¿no? La importancia del jardín que tengo en casa. Entonces te tocaba estar 1 mes, 2 meses, 3 meses recluido en tu casa todo el día y pues le das valor al espacio que habitas. Le das mucho valor al espacio que tienes y que al final te pertenece. Entonces hay un poco más de interés de las personas en de algún modo acomodar Y conectarse, ¿no? y conectar con el naturaleza. espacio Claro. que vives. Claro, al final te das cuenta que en la vida normal no haces vida en tu jardín, pero que llegan momentos como este en los que tienes que estar en casa y ese es el espacio en el que vives. Sí, hablamos de jardín, Sí. hablamos de terraza, hablamos de Hablamos de ático, todo, de patio, sí. es decir, que no todo el mundo tiene una casa Sí, terrera, sí, ¿no? sí, sí. Pero sí es verdad que en pequeños espacios sí podemos tener esa conexión, que Claro, es lo que es se está algo- proponiendo. Mira, los jardines siempre nos han acompañado a través del proceso de la humanidad, ¿no? Sí. De la evolución humana. Desde tiempos de los romanos, desde tiempos de los griegos, siempre se ha optado por los jardines como un elemento que ayude a esa conexión espiritual, que te dé tranquilidad. De hecho, hay un caso muy, muy bonito que tuvimos que diseñar hace un par de años. A una familia se le había fallecido su padre o el creador, como por así decirlo, de la familia, la base, y nos solicitaron crear un jardín que tuviese algo que ver con él, ¿vale? Un jardín memorial. Entonces tuvimos ese proyecto y de verdad que nos llenó muchísimo de orgullo poder dejarle un legado a esa familia con ese jardín que nosotros creamos. Y qué responsabilidad también, ¿no? Una responsabilidad muy grande porque nos pidieron especies que no se encontraran fácilmente, querían un jardín totalmente único e incluso plantas endémicas y autóctonas que no se daban hace muchísimo tiempo. Ese cliente fue favorecido con ellas. Ujú. Entiendo por vuestras palabras que cualquier persona, y no necesariamente un gran establecimiento hotelero, puede recurrir a los servicios de arquitectura, de paisajismo que están ofreciendo. Efectivamente, Sí, efectivamente. Es un servicio bastante asequible, es un servicio que se adapta a cualquier condición económica que cualquier cliente tenga. Tenemos proyectos de 5 metros cuadrados de jardinería hasta proyectos de 35.000 metros cuadrados, como actualmente este año hemos finalizado uno aquí en Fuerteventura. ¿También? Sí, De jardinería. De jardinería. Exclusivamente jardinería. 35.000 metros No estamos cuadrados hablando de jardinería. agricultura. No, 35.000 metros cuadrados de jardinería, de paisajismo. Es muchísimo, nuestro nivel organizacional dentro de la empresa es excelente, la verdad que sí. Y pues eso es lo que da el trabajo humano que también se puede encontrar aquí en Fuerteventura. Y que a lo mejor se desconoce, ¿no? Y sobre todo, cuando hablamos de 35.000 metros cuadrados de jardinería, seguramente muchas personas dirán, Dios mío, el agua. Efectivamente. Hay que hacerlo exactamente con escasos recursos hídricos y con el tema de las plagas. Vamos a dar algunos tips, algunos consejos para nuestros oyentes, ustedes que son también, bueno, pues muy potentes en estas cosas, para mejorar la calidad de las plantas en casa y que no se nos mueran y que se adapten también al cambio climático, que seguramente ustedes también estarán observando puntualmente. ¿Cómo combatimos la mosca blanca sin llegar a utilizar un fertilizante? Los elementos, lo principal, si te quieres ir por lo íntimamente relacionado con lo que es la naturaleza, es optar por estas plantas que son que es el hogar de insectos beneficiosos. Y estos insectos beneficiosos te combaten todo lo que son todas las plagas en general. Tú puedes escoger cuál insecto te beneficiaría más en cualquier tipo de jardín y aún así lo puedes introducir. Todas las plagas se pueden combatir o la mayoría de las plagas se pueden combatir con insectos beneficiosos.
¿Cuáles son las principales plagas que se están encontrando en Fuerteventura o aquellas que les dan más dolores de cabeza? La que más la que más da dolor de cabeza es la cochinilla. La cochinilla. La cochinilla es la que más da dolor de cabeza en... Con lo beneficiosa que ha sido, ¿eh? Con No lo sé llamarle plaga, pero que ha sido muy beneficiosa. Sí, efectivamente. Para la isla de Fuerteventura y para su historia y su economía. Sí, claro, pero la mosca blanca, la cochinilla, Sí. que actualmente está infectando todos los jardines porque no excluye a ninguno, se trata tal cual, con insectos beneficiosos, y tratamos de utilizar, si en caso llega, algún producto, pero que no sea químico, productos naturales, productos que se puedan extraer de propias plantas, que puedan ayudar a la eliminación de esa... ¿Y dentro del parque? ¿Su trabajo? ¿En qué se ha traducido? Más allá de lo que están haciendo fuera. No podríamos decir que solamente es un éxito por parte de nosotros, es un éxito global de todo lo que... de toda la familia, sí. de toda la familia Oasis Wildlife, porque tenemos que recordar que nosotros no somos somos arquitectos paisajistas, pero también detrás de nosotros o a nuestro lado, porque no los podemos ver superiores a ninguno, están los botánicos que también forman parte esencial de nuestra familia Oasis Wildlife, y de todos los profesionales que aquí estamos trabajando, ¿no? ¿Qué hemos podido conseguir? Mira, que el sur de la isla de Fuerteventura gane en biodiversidad. Eso es lo principal. Tenemos 1 millón de metros cuadrados aquí, todos con jardinería, todos bien trabajados. Le hemos dado como podríamos decirlo, un chute al sur de Fuerteventura en biodiversidad. La verdad que... Yo creo que tener un centro de comprobación también. Tenemos un lugar donde podemos comprobar cualquier jardín que podamos hacer. ¿Sabes? Aquí tenemos muchos ejemplos de planta, cómo se adapta la planta, cómo funciona, cómo se adapta el entorno de Fuerteventura, y al final eso es lo que te garantiza el hacer un jardín en la isla que va a funcionar, porque ya lo hemos comprobado. Claro. Ya hemos comprobado cómo funciona, ya hemos comprobado cómo se adapta a las condiciones climáticas de la isla, y podemos decir que tenemos ese privilegio de tener aquí mismo y poder ver con nuestros ojos que algo funciona. ¿Sabes? Que una planta funciona, que un ecosistema funciona, que estos organismos, insectos beneficiosos para otros, verlos con nuestros propios ojos cómo funcionan. ¿Sabes? Cómo acaban con otras plagas y cómo todo funciona bien. Podemos verlo, podemos garantizar el éxito de las cosas que proyectamos porque lo tenemos y porque ya está funcionando. Bueno, ustedes que trabajan sostenibilidad, trabajan jardines donde prima la naturalización de las plantas, trabajan espacios multiusos, trabajan las praderas, trabajan el picón. ¿Cómo observan el cambio climático? ¿Es un mito? No. ¿O es una realidad y ustedes lo están viendo prácticamente a diario? Es una realidad. ¿Y cómo se traduce? ¿Cuáles son los síntomas que ven? Mira, principalmente, a ver, no vas a poder ver un síntoma en un pequeño jardín que tienes en tu casa que lo cuidas tú. El síntoma lo puedes ver a nivel global, a nivel incluso autonómico, ¿no? Sí. El cambio climático afecta muchísimo, el cambio de las temperaturas. Ha llegado, por ejemplo, muy tarde el invierno en este año. Bueno, no ha llegado siquiera, ni siquiera ha llegado. Ni siquiera ha llegado. Han caído 4 gotas, pero poco más. No, Poco más. No hay un enfriamiento de las temperaturas. Efectivamente, todo esto afecta ya procesos de las propias plantas, ¿no? Las plantas tienen unos procesos que siguen así durante millones y millones de años, y al final ahora, por la acción humana, estamos haciendo que incluso especies desaparezcan. Incluso especies endémicas, especies autóctonas, se han visto muy perjudicadas por este tema del calentamiento global. Y es que al final hay muchísimas cosas que hablar que también influyen, efectivamente. Bueno, ustedes tienen una formación como arquitectos. Somos arquitectos. Son arquitectos, ¿no? ¿Y en qué momento derivan eso hacia el paisajismo? Es curioso, deriva el amor al final que tienes por la planta. Suponte, un día vienes al garden, un día vienes al vivero, te gusta una planta, empiezas a entusiasmarte cómo funciona la planta, cómo tienes que alimentar la planta, y al final eso, una cosa tras otra, y empiezas a investigar, que es un mundo enorme y... Sí, inabarcable, ¿no? Sí. El del paisajismo. Y tienes muchos tópicos que tienes que conocer. Porque
Para poder crear un jardín tienes que tener en cuenta muchísimas variables climáticas, y no solamente las variables climáticas, sino variables incluso del entorno cercano, cuáles son las personas que van a transitar por él, a quién va a estar dirigido, y eso es muy importante, y nosotros como arquitectos tenemos la capacidad de poder resolver ese tipo de confrontación que puede tener el ser humano con el jardín. Claro, Sí, al conocen final, los dos puntos de sí, vista, sí, ¿no? al final casi todos los procesos de diseño son similares. Ajá. Si hablamos de arquitectura, diseño de repente de interiores, paisajismo, el proceso de diseño podemos decir que es muy similar en todas las ramas que puede tener el diseño, que puede tener la arquitectura. Entonces, claro, como arquitectos, pues de repente nuestra formación es más a lo construido, de repente no tanto diseñar un jardín, pero al comenzar en la rama del paisajismo, pues se sigue manteniendo, seguimos buscando darle identidad al espacio, que sean espacios fluidos, que sean espacios con calidad visual, que te hagan sentir bien, y el proceso de diseño se sigue manteniendo, se sigue haciendo, lo cual sigue siendo bastante bonito, que tiene el plus de que conoces un montón de otra rama que es la botánica. O sea, al final se te suma como ese otro plus, además de diseñar el espacio, pues conoces todo este mundo de plantas, de botánica, que para mí pues, es espectacular, es muy bonito. Me imagino que ustedes también contribuyen no solamente a espacios ornamentales, creación de, pues eso, ¿no? Espacios de bienestar y demás, como estamos viendo ahora, que es la parte más estética, sino también a las diferentes parcelas que tiene el parque. Estábamos hablando de la Granja Camellar, por ejemplo, Dromemil, es decir, de otros recursos que son muy importantes, de las diferentes fincas agrícolas, para el reaprovechamiento de todo lo que se necesita para esos animales que comen aquí a diario. Claro. Sí, al final somos una familia totalmente cohesionada. Nosotros producimos nuestra propia tierra vegetal, Sí. el propio compost, que creo que más adelante... Sí, ahora vamos a hablar con Orlando Cabrera sobre Eso. esto. Al final ese compost es producido también por las plantas que no se llegan a vender, o plantas que hemos retirado de quizás productos de poda. Al final todo eso lo utilizas en hacer el compost. Los animales también ayudan al proceso ¿cómo se llama? Del compost, con Sí. esa materia orgánica que ellos también producen. Al final estamos totalmente relacionados unos con otros. Lo que es compost, lo que es Centro de Jardinería La Lajita o Garden Center, y Oasis Wildlife. Podríamos decir que tenemos un circuito cerrado dentro de lo que incluso nuestros propios desechos o todo lo que nosotros producimos es óptimamente aprovechado. ¿Habían trabajado en algún lugar similar a esta gran fábrica de diferentes recursos y de...? Es único. Es único. Hay pocos lugares en donde puedes trabajar y donde tienes la oportunidad de contrastar efectivamente lo que haces, saber casos de éxitos que hemos tenido aquí. Antes de implementar cualquier planta, nosotros hacemos pruebas, ¿no? Ujú. Y sabemos cómo puede adaptarse esa planta o no en el entorno. Y eso es algo que quizás pequeñas empresas no te pueden facilitar. Claro, no disponen del suelo, ni de tantos profesionales, ¿no? Que puedan analizar una misma cosa desde diferentes especialidades. Quizás ahora tú ves que somos dos, Sí. pero detrás de nosotros hay una gran cantidad de personas que se abogan por lo que es la jardinería. Entonces, con mucho tiempo por delante para seguir en el Oasis Wildlife. Todavía queda mucho. Todavía queda mucho. ¿En qué Sí, proyecto queda están bastante por trabajando ahora aprender. mismo? Ahora mismo, a ver, es complicado porque hay muchos propietarios que te piden firmar contratos de confidencialidad, Ujú. pero te puedo hablar que actualmente estamos haciendo un proyecto para un hotel en Lanzarote ¿Sí? de aproximadamente unos 12.000 metros cuadrados de paisajismo. No puedo dar mucho más detalle por contratos de No, con eso confidencialidad, pero nos basta, pero un proyecto grande. muy importante, un proyecto muy importante en donde una de sus principales características es la sostenibilidad. El aprovechamiento de las aguas, por ejemplo, ahorita estamos en ese proyecto estamos utilizando sondas que me pueden medir la temperatura, la humedad, la precipitación que puede ocurrir en un sitio determinado para poder calcular exactamente cuánta agua va a necesitar el jardín en ese punto determinado. Vamos a ver, nuestros entrevistados, que son como todo el mundo que trabaja aquí, muy humilde,
son los responsables de este grupo paisajístico del Garden Center en Fuerteventura, y ellos no lo han contado, pero ya lo voy a contar yo. Entre los proyectos de innovación en paisajismo que han desarrollado, pues destacan el Island Home, el Barceló Fuerteventura, del Castillo, el Hotel Taimar, que ha sido recientemente premiado y galardonado, el Hotel Bugambilla, la urbanización Origomare, la urbanización vacacional en Caleta de Fuste, Correcto. el Meliá Inside, que también ha tenido una renovación muy interesante, los Gorriones, por ejemplo, viviendas particulares del norte de la isla, del sur, el Gran Meliá, Palacio de Isora, fuera de Fuerteventura, el Arena Suite, Villa Alondra, Barceló Lanzarote, Barceló en general de otras islas, viviendas, urbanizaciones, locales de restauración. Ya saben que ahora mismo los jardines verticales son una auténtica tendencia en el reaprovechamiento de espacios, o la obra pública, donde siguen trabajando en todos los municipios y además en Canarias. Vaya carta de presentación, ustedes que están aquí tan discretos sentaditos, ¿no? Por eso digo que somos los visibles ahora somos dos, pero detrás también está nuestro jefe, que es la cabeza principal, la cabeza pensante del equipo, y quien nos organiza a todos y nos pone a todos a trabajar en la línea. ¿Cómo se llama el jefe? Tomás Cabrera. Tomás Cabrera, al que le mandamos un saludo desde aquí. Hemos hablado con Guacimara, hemos hablado con Soraya, a Tomás le mandamos un saludo, y a Orlando Cabrera vamos a hablar con él dentro de unos minutos. Estamos viendo la importancia de que una empresa familiar esté gestionada, como decíamos, desde la empatía, desde los lazos familiares también, que se conocen, Claro. todos los caminos que llegan hasta este departamento para poder desarrollarlo con fluidez. Sí, al final tener una empresa familiar favorece la comunicación dentro de la empresa. Yo creo que no se puede pedir mucho más que tener una buena comunicación en la empresa como actualmente tenemos nosotros. Y es lo principal, y es una empresa que siempre ha apostado por la formación de sus empleados, y estoy muy orgulloso de pertenecer a esta familia por ello. Actualmente estamos cursando unos máster que la propia empresa nos ha podido facilitar, simplemente con la intención de favorecer a los proyectos que estamos ejecutando o que estamos elaborando actualmente. O sea, siempre estamos en constante cambio, siempre estamos en constante formación, nunca nos quedamos atrás, y eso se valora. ¿Qué jardín les gustaría que les llamasen de la isla de Fuerteventura, o qué espacio, qué terreno, qué hotel, qué establecimiento, que cuando pasan por allí ustedes piensan, si nosotros nos metiéramos aquí, ¿cómo mejoraría, no? ¿O qué vuelta interesante podríamos darle? Hay muchos espacios en donde uno Me puede... estoy comprometiendo un poquito. Sí, pero Hay muchos espacios, pues, sí. Eso es meterse un poco. Hay muchos espacios que tú ves y dices, pues perfecto, aquí no haría nada. Vale, Fuerteventura, yo creo que la mayoría de lugares por donde pasas, tú los ves y tú dices, es perfecto tal y como está. Sí, eso es cierto. Sí, yo creo que la mayoría de los lugares. Sí. Pero decir algún lugar que de repente pues hayamos visto o yo haya visto que diga puede ser mejorado, pues no lo sé, tendría que pensarlo un poco. Los jardines a lo mejor de algún que otro municipio que los tienen verdaderamente abandonados, por ejemplo. La jardinería municipal al final siempre cuenta con muchísimo deterioro, eso es cierto. Sí. Si tuviese alguno que decidir, sería la jardinería municipal. O sea, es donde realmente es lo que usa el transeúnte, es lo que usa nuestro vecino, es lo que usamos nosotros, y es lo que le da vida a la vía, es lo que le da vida a la calle. Y no podría decirte, oye, mira, el de la Oliva o el de Tuineje, no podría decírtelo porque me estaría comprometiendo muchísimo. Pero sí te digo que todas las vías deberían ser mejor planificadas, mejor diseñadas, desde un punto de vista paisajísticamente urbano, ¿vale? Porque pensamos que el paisajismo únicamente se enfoca a pequeños espacios o espacios acotados. No, se aplica también a urbes, se aplica también a espacios grandes y tiene que verse tal cual así. La utilización, por ejemplo, del agua como un elemento visual ayuda muchísimo a la creación de espacios, la utilización de plantas endémicas, la utilización de plantas autóctonas, cosa que se usa muy poco aquí. ¿Por qué? Porque se quiere que tenga muchas flores, mucho color, que sea muy bonito, pero a ver, ¿qué daño le puede hacer eso al entorno en donde lo estás poniendo?
¿no? Que tú pongas una planta de que no es de aquí, estás metiendo una planta totalmente externa, que ni siquiera los insectos de aquí conocen, que no sabes qué clase de enfermedad ni cómo va a influir. Entonces, podría ser algo que les dijera a los ayuntamientos que por favor opten un poco más por lo autóctono, por lo endémico, por lo de aquí. Y no te podría decir un jardín o un espacio que me gustaría jardinar. Al final tenemos una isla y hay que valorarla tal cual como es, con esas grandes extensiones, y eso es precioso y hay que cuidarlo, que hay que cuidarlo tal cual. Y es su belleza. Es su belleza, Es su su identidad. belleza y su identidad, efectivamente. ¿Se han llevado flores de Pascua para casa? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cómo Claro que debemos sí. tratar esta flor de Pascua en un jardín para que no se nos estropee? Mira, la flor de Pascua es una flor de exterior, ¿vale? Ujú. La flor de Pascua no es una flor que podamos tener en el interior, solo en el interior. Es una flor que al final le gusta un poco la iluminación. Lo principal, aunque suene muy trillado, lo principal para cuidar una planta es el amor que le puedes dar a ella. Mi abuela decía que a ella le gusta hablar con las plantas porque así crecen más bonitas. Entonces yo creo que cuidarla, no sobrecargarla de riego, llevarla algún momento al exterior para que tome un poquito de sol, y es eso. Y ya está, ¿no? Y hacerles compañía, Y hacerlo como decía tu abuela, ¿no? Que ya veo de dónde viene ese amor por las plantas. Señores, un gusto conocerlos, de verdad. Están en muy buenas manos, por lo que veo, en ese departamento en Oasis Wildlife, y qué bueno todas estas obras que están haciendo y llevando el nombre de Fuerteventura y de su cualificación a tantos jardines importantes. Muchas gracias por el trabajo, que vaya muy bien ese máster y que vaya muy bien esos trabajos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ya ven, ¿eh? Qué nivelazo de gente joven que está trabajando en el Oasis Wildlife en cuanto a paisajismo, que además lo han explicado estos arquitectos paisajistas, que no es necesario tener una gran casa para tener un rincón coqueto y además sostenible, y que este servicio se presta de forma muy asequible desde este Garden Center. Hacemos la última pausa y vamos a volver a hablar con Orlando Cabrera, en este caso, después de un año, sobre pues ese eslabón efectivamente imprescindible que es el compostaje, y también con una bióloga que, como decíamos, lleva aquí apostada desde las 9 de la mañana soportándonos a todos. Volvemos inmediatamente.